Eso significa que no solamente el dinero que entra, sino lo que ese dinero luego genera. Con lo cual el efecto económico es bastante mayor que esos 125 millones de euros que estoy comentando. En resumen, 125 millones de euros para el litoral no es nada. Es poco más de una milésima parte del Producto Interior Bruto valenciano. 125 millones de euros con su efecto multiplicador para las comarcas del interior, especialmente para los municipios más forestales y con menos población, es una ventana de oportunidad. Así de simple. Y esto no es una subvención porque, como voy a decirlo crudamente, una vez me lo dijo un político, mira, es que al interior hay que subvencionarlo porque eso es como la familia. Te salió, es muy crudo, no voy a decir quién era, evidentemente, te salió un hijo tonto y como no emigró cuando tenía que emigrar, le pagamos para que un poco... Esto no va de eso, esto no es caridad pública. Esto es el reconocimiento, y encima es el reconocimiento hacia, minimizándolo, de lo que contribuyen esos montes al bienestar, a la calidad de vida e incluso a la economía, al producto económico, por otras vías, que no las que están cuantificadas, de la Comunidad Valenciana. Nada más y nada menos. Y además, tengo que decir otra cosa. Esto que está calculado para superficies forestales, ustedes me dirán que además muchos son agricultores, que muchos agricultores son también propietarios forestales, efectivamente. Pero es que además considero que en aquel caso de aquellas propiedades agrícolas adyacentes o inmersas dentro de lo forestal, que por carácter, por ejemplo, de cortafuegos, por decir un ejemplo que todo el mundo entiende, su carácter de cortafuegos, de cara un poco a los incendios, y por otras cuestiones, por ejemplo, por la fauna, porque la interfase entre el monte y los terrenos de cultivo es muy apropiado para una serie de, por ejemplo, la ornitofauna, los pájaros, dicho así. Considero que estas parcelas deberían recibir también esta renta anual. Podríamos verse al 100% o al 50%, o sea, que lo que el monte adyacente recibiera, lo recibieran también estas parcelas. Y también otro tipo de cultivo que me gustaría insistir en él, porque desgraciadamente ha disminuido mucho. Miren, aquí teníamos una cosa que todavía existe, que se ha llamado por algunos autores la dehesa termomediterránea, o sea, la dehesa mediterráneo-cálida, que era el cultivo mixto de olivera y garrofera. En buena medida el naranjo lo desplazó en las partes más bajas y luego la desidia y el poco interés. Bueno, pues esta especie de dehesa, que es un terreno agrícola, tiene muchas de las propiedades de un terreno forestal de cara a los servicios que presta, desde la diversidad de fauna hasta la lucha contra la erosión. Considero que también este tipo de secano particular, debería entrar también en este tipo de sistema de pago por servicios ambientales. Naturalmente, a lo mejor todo no se puede hacer de golpe, pero sí se puede hacer de forma escalonada, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el planteamiento. Y bueno, mi intención desde siempre fue de que esto no se podía llevar a cabo sin que hubiera un gran consenso. Siempre pensé que esto no podía emanar de un decreto del Ejecutivo, puesto que cambian los gobiernos y, bueno, pues lo que antes uno decía, luego el otro, sino que debía ser un acuerdo en forma de una ley de las Cortes Valencianas que estuviera apoyado por una mayoría amplia y, a ser posible, si fuera posible, por un consenso, por la totalidad de grupos. Esto es muy difícil, pero bueno, por lo menos se podía intentar. Y ahí estamos. Creo que es una asignatura pendiente. Estos últimos años yo no he insistido, había un cambio de gobierno, yo hice alguna tentativa para ver si esto se podía dinamizar con el cambio de gobierno. Desgraciadamente no ha sido así. Bueno, pues entonces el planteamiento es que esta propuesta queda un poco para el inmediato futuro, no un futuro de dentro de 10, 20 años, sino de los próximos años. Y espero que, puesto que si no hay cambios de última hora y adelantos, hay unas elecciones para la primavera del año que viene, pues con un poco de suerte los diferentes grupos políticos puedan un poco posicionarse ante propuestas como esta. Esto es una propuesta personal, por lo tanto está abierta, por supuesto, a todo tipo de críticas y está abierto a todo tipo de objeciones, pero les aseguro que es muy meditada, ha sido pensado durante años. No es que uno se ha puesto un día a escribir y se le ha ocurrido cualquier cosa, no, lleva mucho tiempo, pero evidentemente es perfectamente cuestionable en sus detalles. Creo que en la filosofía en general no, creo que vamos hacia allí, porque no nos engañemos, si alguien piensa
que las producciones forestales van a revalorizarse en cantidad suficiente como para poder de nuevo hacer rentable la gestión del monte, pues que pongo una vela, porque incluso no sé si sería, porque creo que salvo caso de colapso económico esto no ocurriría, ¿no? Pero yo creo que este es un poco el futuro, pero también les digo una cosa, el proteger esos servicios que proporcionan los montes a la sociedad valenciana no va en detrimento de las producciones. Estamos invirtiendo en productividad, quizá no en producciones actuales, pero sí en posibles producciones futuras. Porque si los suelos se conservan, si resulta que la vegetación está en condiciones adecuadas, sí, todo eso no es un lastre de cara al futuro, incluso desde el punto de vista de las producciones. Si algún día las producciones se revalorizaran, eso no sería obstáculo. Miren, hay un ejemplo, tengo todavía un poco de tiempo, ¿no? Hay un ejemplo, hace unos años mi compañera y yo, que ella era, sus padres eran berlineses, fuimos a Berlín y entonces había unos carteles muy grandes que decía aniversario de la gran reforestación de Berlín. Bueno, pues los carteles, si uno se pasea por Berlín, Berlín está llena de espacios verdes, llena, aparte como eran dos capitales, pues entonces, pero uno cuando se fija se da cuenta que salvo algún árbol monumental, la mayor parte de los árboles son relativamente jóvenes. Algunos son grandes, hay muchísimos tilos, hay muchos robles, etcétera, pero no son demasiado grandes. Y la explicación es muy sencilla. Primero en los últimos años de la guerra y luego con el bloqueo soviético de Berlín, entonces los berlineses, la población de Berlín occidental en ese caso, lo que hizo fue talar con gran dolor de su corazón, pero taló todos los árboles que pudo, menos unos cuantos que dejó como árboles monumentales, y se dedicó a cultivar coles, nabos, patatas y cosas así. Porque con lo que llegaba, primero en la guerra no llegaba, y luego con el bloqueo no llegaba lo suficiente. Pero cuando los tiempos mejoraron y ya no hubo bloqueo, y entonces pudieron comprar alimentos sin problemas, entonces se plantearon volver a reforestar lo que habían talado. Y lo hicieron y se completó el tema en el año 57 o 58 y nosotros habíamos llegado justamente medio siglo después, que hay unas celebraciones. Lo que quiero decir con esto es lo siguiente. Si nosotros mantenemos el suelo fértil, si nosotros mantenemos eso, con independencia de que hoy esté ocupado por algo que en el caso de Berlín es un servicio, que es una zona verde, un servicio a la población, no tiene interés maderero, pero en un momento determinado, si ese suelo se conserva, podemos talar los árboles y plantar nabos, si necesitamos comer. Cuando no podemos hacerlo, o si podemos pero con un esfuerzo, es cuando tenemos un territorio asfaltizado, y no pongo ejemplos cercanos, cuando tenemos mal llamado urbanizado, que está simplemente recubierto de superficie dura, de ladrillo, de cemento, de asfalto, etcétera, y tenemos que utilizar entonces el martillo neumático para poder sacar el suelo de abajo, ¿no? Esa es la cuestión. Los servicios de hoy pueden ser un garante de las producciones futuras, si llegara el caso de tener que utilizarlas. Digo, si llegara. Por lo tanto, no hay un enfrentamiento entre las producciones sostenibles forestales y los servicios sostenibles forestales. Si puede haber algún punto de fricción, es perfectamente resoluble. Y este es un poco el planteamiento del libro. Yo me gustaría, si tienen tiempo, de que lo leyeran. Si no tienen tiempo, con los dos últimos párrafos de la trasera del libro, de la cubierta, y el último párrafo del texto, con esos tres párrafos, ustedes tienen una impresión del libro. Y luego, si quieren ir un poco más allá, el primer capítulo acaba con 10 recomendaciones, que fue un poco el resultado de años de pensar, de viajar, etcétera, etcétera, que el autor pues tenía a finales de los años 80, principios de los años 90. Están aquí también impresas, por lo cual, entonces más fácil lo tienen todavía. Si pueden leerlo, léanlo. Y si pueden difundirlo, difúndanlo. Yo les aseguro que esto hace años era una propuesta como si alguien viniera de Marte, ¿de acuerdo? A las primeras reacciones. Les digo que hoy ya no es así en absoluto, y que de cara al futuro todavía va a ser mucho menos así, sino que parecerá una cosa tan razonable que la pregunta sería: ¿y por qué no se puso en marcha esto antes? ¿Por qué no se hizo? ¿Por qué no? Y repito, la Comunidad Valenciana es un ejemplo libro. No hay ninguna comunidad autónoma dentro del Estado español que sea tan proclive a esta propuesta como esta, porque no hay ninguna en que esté tan polarizada entre el litoral y el interior. Ni Cataluña ni Andalucía. Murcia sería lo único, pero ni siquiera Murcia. Por lo tanto, es un ejemplo de libro.
Si hubiera que empezar en algún sitio, habría que empezar aquí. Eso lo he tenido siempre muy claro. Bueno, pues entonces esta es un poco la propuesta y yo pues corto aquí por si tienen alguna pregunta y por el poco tiempo que tenemos. Sí, bueno, primero dar la bienvenida. Está Paco Mulero, que es el secretario autonómico de Agricultura y Desarrollo Rural. Estaba debatiendo en las Cortes, como sabemos, bueno, sabéis o saben que en este momento están en el debate en las Cortes y nada, lo que sí que quiero es dejar un margen de unos 10-15 minutos para que se haga una pregunta inteligente y en fin, esclarecedora de lo que nos ha explicado Ricardo y de lo que va a ser el libro. El libro luego lo puede dedicar Ricardo, ahí hay una mesa para poder dedicar a que esté muy interesado, que le haga una dedicatoria. Y nada más, vamos a ver si en 10-15 minutos, para que luego pueda clausurar el secretario autonómico, Paco Mulero, y 2 y 10 máximo, pues según el interés de las preguntas, pues podamos tener. Paso a... Sí, Manolo García. Yo, Ricardo... Fuerte que te oigan. Sí, solo completamente de acuerdo con la filosofía del libro. La leí en la versión en valenciano, la primera edición, y tan solo discutir un poco el matiz de las cifras, que creo que podrían ser discutibles, pero sí sobre el ejemplo este último que acaba de poner de Alemania, que me parece, he entendido por dónde iba, pero el tema de la reforestación en este momento en la Comunidad Valenciana sería un grave error, bajo mi punto de vista de propietario forestal y de gestor de bosques. ¿Por qué lo digo? Porque las reforestaciones siempre se han hecho, por lo menos las últimas, utilizando los campos de cultivo. Y precisamente los campos de cultivo son las infraestructuras más necesarias que tenemos en este momento, precisamente para salvaguardar el resto de la masa forestal. Cuidado con este tema, que no se entienda mal. Lo digo porque se haría un daño terrible a nuestras montañas en aras a la conservación de las masas forestales propiamente definidas, el que se reforestara precisamente las infraestructuras necesarias que tenemos para defenderlas. Sí, bueno, el ejemplo no iba simplemente como para mostrar como algo que era una zona verde urbana, para entendernos, pues cuando era necesario, porque el suelo estaba allí, y no se había cementado, entonces puede servir para cultivar, pero evidentemente fue una situación de emergencia. No nos engañemos, la única posibilidad real en estos momentos de que buena parte de las producciones forestales, y no solamente forestales, sino por ejemplo la agricultura de interior, la agricultura de secano, pudiera ser, entre comillas, rentable, sería una conmoción económica, de que las grandes redes de comercio mundial quedaran rotas o disminuidas, y entonces hubiera que volver a lo que tenemos, con el problema que esto sería, evidentemente, un problemón, ¿no? O sea, yo estoy completamente de acuerdo. Hay una cosa muy clara que el libro expresa desde el principio. Efectivamente, el paisaje forestal mediterráneo es un paisaje de siglos, de milenios de intervención humana. Cuidado, que eso no quiere decir que cualquier intervención humana sea buena, ni mucho menos, sino simplemente que ha evolucionado así. Entonces, el típico paisaje, igual que había un tipo de agricultura despectivamente considerada como, se llamaba entonces por los geógrafos, cultivo promiscuo, porque tenías 2 perales, un manzano, no sé qué, esto es promiscuo, esto es una mezcla de... Bueno, pues el territorio valenciano, como buen territorio mediterráneo, el paisaje mosaico ha sido el paisaje clave. Cuando uno quería cultivar, ¿qué hacía? A no ser que se le impidieran, cogía los mejores suelos, y los peores se quedaban todavía en el monte, con lo cual el monte se quedó de entrada ya los peores suelos. Por lo tanto, cuidado, porque efectivamente, de cara a cualquier proceso erosivo, por sus inclinaciones, por suelos menos maduros, etcétera, etcétera, pues entonces es frágil. Pero ese paisaje mosaico que combinaba parcelas, la típica cosa entre el ager, la silva, el agro, entre la agricultura, la ganadería, el saltus, la ganadería y lo forestal, ha sido una cosa de siglos. Muchos siglos, entonces había zonas de elevada madurez de vegetación muy madura, zonas de vegetación menos madura y zonas totalmente intervenidas por los cultivos, ¿no? Y eso ha funcionado así y tenía una serie de ventajas, todo el mundo sabe las ventajas de interfaces, las ventajas de cortafuegos, pero es que desde el punto de vista paisajístico, para la inmensa mayoría de personas es un paisaje más estimulante, en lugar de una cosa absolutamente uniforme, de monte alto, uniforme, sin más, el tener zonas
precisamente donde se alterne zonas, digamos, con menos entidad, con menos biomasa, con menos altura, con zonas que sí que lo tengan y con espacios típicamente agrícolas o incluso barbechos, ¿no? Es un poco, y que eso, como yo he comentado, creo que este tipo de retribución debería considerar esas zonas concretamente adyacentes por el papel que desempeñan en las formaciones forestales y que deberían de ser incluidas también esas, no digo en general todas, sino esas deberían ser incluidas en este sistema de remuneración. Pues, precisamente esas zonas son las primeras que se abandonan, Sí. porque están más lejos del cultivo, Sí. es menos productivo. Lo que serían los animales es las que te lo comen. Entonces resulta que a la hora de abandonar un cultivo, ¿cuál abandonas? Es el menos rentable. Cuando si efectivamente tuviese un añadido en la PAC, pues sería más que necesario, porque ayudaría a un cortafuegos. Durante 9 meses, aunque sea cereal, es un cortafuegos, 9 o 10 meses al año. Ayuda a la fauna, desde luego. Es un puesto de seguridad para los bomberos en un momento dado. Y en cuanto al paisaje, lo complementa totalmente. Sí. Luego, con Manolo, lo de la reforestación, estoy de acuerdo contigo en no